bienvenida al primer Congreso Internacional sobre Prisión Preventiva organizado por ACODEM, El Derecho en Serio, enfocado a capacitar a la comunidad jurídica en distintas áreas del derecho. Les saluda Caroline Poloyano, seré la moderadora para la presente sesión. El día de hoy nos acompaña el doctor Aníbal Quiroga León, el cual tratará el tema Aspectos esenciales de la sentencia del Tribunal Constitucional en el habeas corpus de Keiko Fujimori Gucci. Aníbal Quiroga León, profesor principal y exdirector general de la revista Derecho PUC de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es vocal suplente de la Corte Superior de Justicia de Lima y miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal. Asimismo, los invito a colocar en la bandeja de comentarios todas las dudas referentes al tema en cuestión. Al término de la exposición, yo transmitiré a nuestro ponente las preguntas realizadas. Agradecer al doctor Aníbal Quiroga León por la gentileza en aceptar la invitación y sin más que agregar, les doy el pase para que inicie su disertación. Doctor, tiene entre 40 y 45 minutos. Gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Estoy agradecido con la convocatoria para hoy para explicar un tema tan complicado y tan difícil a veces de poder asumir como la restricción de la libertad individual, y además para presentar esa edición que se ha hecho este colectivo acerca de distintas ponencias sobre la restricción de la libertad individual en la publicación que hoy día se está presentando. El tema que se me ha asignado hoy día está referido a la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de Keiko Fujimori. Y esa sentencia ciertamente es muy importante, pero tiene tras de sí una sentencia también del Tribunal Constitucional donde hay muchas de las consideraciones que están igualmente tomadas, que es el caso de Humala Heredia, en donde también en un habeas corpus, que al final fue resuelto por el Tribunal Constitucional, se dispuso la libertad de estas dos personas que están sufriendo una detención provisional. Por lo tanto, hay muchos elementos comunes entre lo uno y lo otro. También fue una decisión dada por mayoría de 4-3. También traían atrás procesos de lavado de activos y acusaciones de organización criminal, a las cuales me voy a referir en un instante. Y el tribunal desbroza en su sentencia casi los mismos argumentos, en este caso, solo que a diferencia de aquel, ahora se refiere puntualmente al caso de Keiko Fujimori, y también puntualmente a las resoluciones judiciales antecedentes, tanto de primera instancia como de la Corte Superior como de la Corte Suprema. Un primer elemento que tendría que señalar es que, desde mi punto de vista, y sin ser penalista, más que un observador jurídico mínimamente informado, es que tanto los jueces como los fiscales y la propia policía tienen hoy una suerte de elemento común de poder tipificar todo acerca de la organización criminal y el lavado de activos. ¿Y eso por qué? Porque cuando entra en esa tipificación, la ley procesal hoy día les permite instrumentos mucho más amplios, mucho más rigurosos que en los demás casos. Lo que quiero significar es que hay un abuso conceptual de tipificarlo todo por el lado de lavado de activos y la organización criminal. Lo que yo veo acá no es un tema de lavado de activos, es un tema de recolección indebida de fondos para una campaña política, en donde eso ni siquiera está tipificado como delito, sino como una falta administrativa en la medida en que eso no se ha declarado de manera apropiada hacia el hombre. Tan claro es esto que recién eso se ha tipificado como delito en una ley del año pasado. Eso quiere decir que si el año pasado recién el Congreso ha tipificado la captación de fondos como un delito, quiere decir que antes no se ha tipificado. Entonces, ¿por qué se persigue a las personas por hacer esto? Entonces, claro, hay analogías y hay extensiones en la interpretación hacia activos, pero nadie puede demostrar cuál es el delito fuente. Y claro, se estira tanto hasta que llegar a sobornos o a presuntos sobornos de una compañía transnacional que está siendo también investigada,
y se hace todo un tema tan enredado y tan complicado que al final es muy difícil discernir. Pero toda esa construcción conceptual y semántica se hace exclusivamente para reducir a una persona a la prisión. Porque en la medida en que se está investigando un delito que en principio es un delito grave, o dos delitos que son graves como el lavado de activos y como la organización criminal, entonces eso en principio justificaría también una restricción de la libertad corporal. Hay que tener en cuenta que el lavado de activos, si bien es cierto, en la ley hoy día es un delito autónomo, en los hechos no es un delito autónomo, es un delito que requiere de la materialización de un delito anterior, el llamado delito fuente. Porque el delito de lavado de activos se tipifica cuando uno acumula activos provenientes de un ilícito penal, como el caso del narcotráfico, como el caso del contrabando, como el caso de la trata de personas, como el caso del tráfico de armas o la minería ilegal o el contrabando de madera, etc. Son delitos graves anteriores en los cuales, además de cometerse delitos, se produce una acumulación importante de patrimonio que se esconde de manera ilícita para seguir con el delito, para tener el provecho indebido. Y a eso, a ese delito secundario en el tiempo, no en la importancia, se le llama lavado de activos. Pero no se puede tipificar de frente un lavado de activos porque una persona capte de las personas dinero para una organización política porque no hay un delito fuente. Ahí hay una construcción teórica que muy probablemente mañana más tarde la Corte Suprema va a tener que precisar. En segundo lugar, pasa lo mismo con la organización criminal, ¿no? Entonces basta que hayan 3 personas como mínimo para que se hable de una red criminal, de una organización criminal, y eso no está pensado así. Eso está pensado para las bandas, para efectivamente las redes internacionales o nacionales de narcotráfico, de contrabando, que constituyen verdaderas organizaciones dedicadas al crimen, no para personas que se juntan alrededor de una orientación política, una actividad deportiva o lo que fuere. Entonces, tanto llega el abuso conceptual en esa materia, que basta que hayan 3 personas para que se hable de una organización criminal. En el caso del presidente Kuczynski, por ejemplo, para poderlo procesar por organización criminal, han considerado como parte de esta red criminal al chofer, a la secretaria de él. Como suman 3, entonces está procesado por organización criminal. ¿Y por qué se hace esto? Si ustedes observan en la vida cotidiana, cuando una persona viola a otra persona o cuando una persona mata, comete un homicidio, la detención máxima que se le puede dar es de 9 meses, prorrogable por otros 9 meses, 18 meses. Acaba de ocurrir con la persona esta que asesinó a un policía dentro de una comisaría, le han dado 9 meses de prisión preventiva, porque eso es el máximo que ordena la ley. Pero para estar a tono con la gravedad del delito de lavado de activos o de organización criminal, la ley procesal permite, por excepción, en estos delitos, la detención preliminar puede extenderse hasta por 36 meses, 3 años. Pero claro, estamos hablando de bandas criminales organizadas, de avesados delincuentes que están dedicados al narcotráfico o a la extorsión, o que matan testigos y que son bandas de sicarios, delincuentes. Pero no, acá a cualquier persona le ponen el sello en la frente de ser parte de una oración criminal y el fiscal se siente autorizado a pedir 36 meses y el juez facultado a darla. Y eso es lo que está pasando en este caso. Es lo que ha pasado sistemáticamente con el caso Humala, con el caso Kuczynski, con el caso Fujimori y con otros casos más. Entonces, de partida hay un error y un abuso del Ministerio Público y de la Judicatura Anticorrupción de tipificarlo todo como si fuese lavado de activos y todo como si fuese organización criminal para verse liberado de los plazos normales del proceso y extender todo hasta 36 meses. Con lo cual ya estamos violando un primer principio, que es el principio del plazo razonable en el juzgamiento de la investigación o lo que fuera. De hecho, por ejemplo, cuando los Humala Heredia salieron en libertad, no fueron citados nunca más por el fiscal y hasta ahora, hasta hoy, a pesar de que ha pasado más de un año que han sido liberados, la acusación formal contra ellos no se ha formulado. Entonces, ¿qué ocurre en este tema? ¿Por qué hay, como lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tanto abuso en el Perú, en Latinoamérica, pero en el Perú en particular, con la detención preliminar?
Porque los policías y los fiscales contentan a la opinión pública con las detenciones preliminares. La gente en el imaginario popular cree que una detención preliminar es una condena adelantada y que una persona va a la cárcel porque es culpable. No entienden que es una medida cautelar, no entienden que puede haber error judicial, no entienden que hay toda una teoría excepcional que permite esta detención preliminar y que no la faculta en todos los casos. Entonces los fiscales insisten, inclusive amenazan, ¿no? Si uno habla con el otro o si uno hace una declaración política, la amenazan con inmediatamente ir corriendo del juez a cambiar una detención domiciliaria o una comparecencia restringida por detención preliminar. De hecho, al propio presidente de Kuczynski, que tiene más de 80 años, ha sido requerido por el fiscal para una detención corporal, a pesar de su edad, a pesar de que la ley dice otra cosa, porque el hecho de haber recibido en su casa como visitantes a otros miembros de la que fue su organización política para conversar, en el entendido que como son coprocesados no pueden conversar entre ellos porque estarían haciendo un concierto. Felizmente en ese caso la Corte Superior no les dio la razón. Y el cuarto tema es esta ideología fiscal que se ha puesto de moda en donde justifican cualquier cosa, ¿no? Si la Corte Superior no le da la razón, van contra la Corte Superior y elevan a los jueces de primera instancia como si fuesen los únicos héroes, los únicos que tuvieran la razón. Pero si la Corte Superior les da la razón, entonces se convierten al mismo tiempo en héroes. En este caso de Keiko Fujimori, yo recuerdo bien que el fiscal superior coordinador del equipo de Lava Jato decía que cómo era posible que 4 magistrados del Tribunal Constitucional pudieran decirle a 13 magistrados del Poder Judicial que su sentencia está equivocada. Y claro, inserta en la opinión pública, en el conocimiento común, un tema numérico, como si la justicia fuera un tema aritmético, ¿no? Claro, no es posible, lógicamente, que 4 puedan contra 13 o contra 11. Pero lo que no dice es que el sistema judicial es un sistema piramidal, basado en jerarquías, donde hay jueces de primera instancia que pueden ser modificados por la Corte Superior, que a su vez pueden ser modificados por la Corte Suprema y que a su vez pueden ser controlados constitucionalmente por el Tribunal Constitucional. No se trata de que hayan 3, 4 o 5, se trata de que hay jueces superiores a los cuales la Constitución le otorga la facultad exclusiva y excluyente de poder calificar como constitucionales o como inconstitucionales estos actos y por lo tanto anularlos de ponerlo. Sino como, por ejemplo, la Corte Interamericana, que tiene 7 magistrados, podría dejarse un efecto un acto de un Estado en donde ha intervenido toda la administración pública, todo el sistema judicial y todo un Estado, el aparato público. ¿Cómo? Si fuera un tema numérico, digamos, no, jamás la Corte Interamericana podría dejar sin efecto una sentencia judicial que absuelve a una persona que ha sido acusada de delito de lesa humanidad, donde interviene un juez de primera instancia, una Corte Superior, una Corte Suprema, un Tribunal Constitucional, 15 personas o 16 personas. Van a venir 7 personas extranjeras de la Corte Americana a dejar eso sin efecto, no tendría lógica. Y sin embargo, eso ocurre así. Ocurre así porque la Constitución permite que sea así. Y ocurre así porque el Perú ha suscrito tratados internacionales que tienen prevalencia, que dicen que eso va a ser así. Por lo tanto, no es un tema cuantitativo, es un tema cualitativo. Hay que saber respetar los temas de la jerarquía judicial. El artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Constitucional dice que las sentencias del Tribunal Constitucional constituyen jurisprudencia de obligatorio cumplimiento, no precedente vinculante, eso está en el 7, sino cuando de las sentencias ordinarias se desprendan principios de alcance general, tienen que ser acatadas por los jueces y fiscales. Pero acá ni los jueces ni los fiscales se sienten obligados a las sentencias del Tribunal Constitucional y en algunos casos ni siquiera lo de la propia Corte Suprema. Al principio había dicho que el antecedente inmediato al caso Fujimori era el caso Humala Heredia, con sentencias muy parecidas y considerando muy parecidos, de todos muy parecidos, pero también en el caso Fujimori, casi a las finales, la Corte Suprema, los jefes de los jueces del Poder Judicial emiten un pleno casatorio sobre el tema de la prisión preventiva, repitiendo los argumentos del Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana. Hay 3 instrumentos, por lo tanto,
la justicia ordinaria que coinciden en su valoración. La sentencia Humala Heredia, anteriormente la sentencia de Bedoya y Vivanco de los años 95, que es un caso que nadie ha citado, y otros casos parecidos, después el caso Humala, y finalmente el caso Fujimori, y el propio pleno casatorio de la Corte Suprema, que dicen exactamente lo mismo. Pero ni los jueces, ni los fiscales, más sobre todo los fiscales, no le hacen caso, no se sienten obligados, porque están arropados por la opinión pública y protegidos por un cierto sector de la prensa, que siempre es una noticia más llamativa ver cómo enmarrocan a una persona y la pasean hacia los calabozos, que es la libertad de una persona. De hecho, por ejemplo, detener a una persona tarda 20 minutos, liberarla tarda 24 horas. Ese es el sistema judicial que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué cosa dice básicamente la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Fujimori, que es lo mismo que dice en el caso Humala Heredia, y que es lo mismo que dice la propia Corte Suprema en su pleno casatorio, al cual nadie le hace caso? En primer lugar, que la detención preliminar no es una sanción, es una medida extrema, coercitiva, cuando no hay una medida que sea más idónea para poder garantizar lo que tiene que garantizar, a lo cual me voy a referir en un instante. En segundo lugar, que es una medida de extrema ratio, y por lo tanto solo se aplica en casos extremos, no se regala como pan caliente todos los días. En tercer lugar, que si la fundamentación normal requerida para una resolución judicial es muy exigente, mucho más exigente tiene que ser el caso de la detención preliminar. Pero aquí, por ejemplo, que la Corte Superior dice exactamente lo contrario. La Corte Superior en análisis del Tribunal Constitucional dice que a mayor gravedad del delito imputado, caso de lavado de activos o caso de organización criminal, menor requerimiento, dice la Corte Superior, de una exigencia interpretativa de la medida cautelar. Es decir, como yo le imputo un delito tan grave, entonces no tengo por qué exigirle que sea una fundamentación extenuante, ¿no es cierto?, en materia de libertad. Está bien que en 3 líneas disponga la prisión de una persona. Y eso es enteramente equívoco. Eso va contra los principios más básicos del derecho. En cuarto lugar, lo que dice es que los requisitos del Código Procesal Penal en materia de detención preliminar tienen que darse de manera copulativa y razonable. En el caso de un policía en Piura que fue también detenido provisionalmente por utilizar su arma de fuego durante una intervención, durante su trabajo, como una legítima defensa frente a un acto criminal que ponía en peligro su vida, sin embargo el juez lo mandó a la cárcel junto con los delincuentes comunes, cuando dijo, pero tiene arraigo domiciliario. ¿Así dónde? Bueno, vive en la comisaría porque es soltero, y la comisaría es como un cuartel y ahí además se registra a la hora que entran y salen y tienen perfectamente su domicilio en su centro de trabajo. El juez dijo, no, como no tiene domicilio en la calle, para mí no tiene arraigo domiciliario. Y a pesar de que estaba domiciliado en su propia comisaría, le negó la libertad y tuvo que recurrirse a varias corpus en Ayacucho para ponerlo en libertad. Con ese tipo de razonamientos, nada se puede. Con ese tipo de razonamientos, el derecho sucumbe. En el caso de Humala Heredia, por ejemplo, los fiscales y los jueces utilizaron un poder que es un acto civil, en donde la señora le daba poder a la madre, a la abuela de sus hijas, para que las llevara de viaje escolar al extranjero. Pues eso bastó para que el fiscal dijera peligro de fuga. Pero ya la Corte ha dicho que los actos que se imputan a la persona son actos de la persona, no son actos de terceros. La persona tiene que ponerse en una condición de fuga, no terceros. Y además, mucho menos utilizar a menores de edad para justificar esto. Entonces, la Corte en el caso Fujimori ha dicho que además de ser última ratio y tener una profunda motivación, estos requisitos tienen que ser comparativos, tienen que ser razonables. En primer lugar, tiene que ser un delito grave con una pena superior a los 4 años. Sí, ya hemos visto que a cualquiera le ponen en la frente un delito grave. Que tenga fundadas razones de haberse cometido. Y ahí entonces el tribunal analiza las pruebas indiciarias de cargo y las destroza todas. Y dice que son pruebas de oídas, dice que son pruebas referenciales, que no constituyen esta gravedad que se quiere atribuir. Sin perjuicio de subrayar en varios de sus acápites que esta sentencia no significa que sea inocente, ni que sea culpable.
significa si se justifica o no, ¿no es cierto?, la detención preliminar. Esa es la primera tarea que tiene que hacer el jurista. Dividir lo que es la responsabilidad penal de la pretensión cautelar. Una detención provisional o preventiva, o como le quiera llamársele, es una medida cautelar. Y por lo tanto es un cálculo, una mera aproximación, no es una certeza. Y en la medida cautelar al juez se le permite adelantar opinión y se le permite prejuzgar, en aras de salvar el bien que se quiere proteger con el proceso. En este caso es la comparecencia de la persona que rinda cuentas a la justicia que pueda ser condenada en persona porque no hay condena en ausencia. Pero eso no significa que en el caso de la detención preliminar se pueda dar sin un análisis exhaustivo de las causales que la ley establece. La primera de ellas es que sea un delito grave con un bagaje probatorio importante, preliminar, indiciario y que tenga una pena mayor a 4 años. El segundo de ellos es el real peligro en la demora, es decir, que la persona tenga un pronóstico de fuga, que si es que el proceso demora mucho o su responsabilidad se va a acreditar y por lo tanto queda más o menos claro que va a ser condenada, se fugue. Y en ese caso tiene su peligro de fuga de la persona, no de terceros. En la resolución de la Corte Superior del caso Iguchi dice, bueno, el peligro de fuga no está descartado en este caso, porque no basta tener arraigo, no basta cumplir con las diligencias, no basta, porque Calve de Solar lo cumplió y se fugó, porque Nostroza se fugó, porque Shu se fugó, porque fulano se fugó. Y el tribunal lo que dice, un momentito, como dice la Corte Interamericana, las razones para saber si esta persona, Juan Pérez, se va a fugar o no, son las razones de Juan Pérez, no de terceros. Y no es de recibo ni admisible que se pueda utilizar ese tipo de argumentación como una argumentación lícita. No podrá admitirse como una argumentación semántica, pero jurídicamente no tiene ninguna validez. Y el tercer requisito es el requisito que yo le llamo el cajón desastre, porque cuando no se dan los dos primeros de, digamos, grave convicción respecto a la comisión del delito y pronóstico de fuga, entra el tercero, que es la obstrucción a la justicia, ¿no? La alteración de los medios probatorios. Y ahí cualquier cosa puede ser alteración. Una llamada telefónica, a la vez pasada se han querido imputar como delito de obstrucción a la justicia tweets que se ponen en las redes sociales o mensajes en el Facebook o lo que fuera, ¿no? Y entonces, en vez de hacerse un razonamiento estricto, se hace un razonamiento enteramente general. Un quinto elemento que es importante tener en cuenta es la oportunidad. El artículo 4 del Código Procesal Constitucional señala que procede un habeas corpus para revisar una sentencia o decisión judicial cuando éste ha quedado firme. Por lo tanto, no se puede revisar actos procesales individuales. Y eso haría que la demanda sea procedente porque estamos dando una medida cautelar. El tribunal, tanto en el caso Humala como en el caso Fujimori, zanja el asunto de la siguiente manera. Estamos ante una detención preliminar o preventiva que forma un cuaderno aparte y que tiene su propia naturaleza y su propia racionalidad en paralelo al proceso. Y por lo tanto, ese artículo 4 tiene que ser visto en el contexto de una provisión cautelar. La decisión cautelar ya era firme. En el caso Humala, había un recurso pendiente ante la Corte Suprema cuando se planteó el habeas corpus. Pero cuando llegó a la decisión del tribunal, ya el tema había sido desestimado. Y el tribunal crea el concepto de la firmeza sobrevenida, que fue muy criticado por muchas personas, pero ténganse en cuenta que en los procesos constitucionales uno tiene que razonar pro homine, o pro libertates, o pro acciones, y que por lo tanto la interpretación de aquello que favorece la protección de los derechos humanos tiene que ser progresiva, y eso es lo que hace el tribunal. Y por lo tanto, escinde las medidas cautelares del proceso principal y establece que sobre ellas sí se puede hacer un examen independiente individual. Y en el caso Humala habló de las firmeza sobrevenida. En el caso Fujimori, la de resolución sí fue acogida por el Tribunal Supremo, es decir, hubo un recurso de casación, pero finalmente fue resuelto en discordia y en mayoría, solamente rebajando de 36 a 18 meses la detención, pero manteniendo la detención. Y a pesar de eso, el tribunal mantuvo su jurisdicción sobre el caso, señalando que el tema es de suficiente gravedad como para poderlo revisar. Y critica a la Corte Suprema
de no haber analizado las razones por las cuales procedía o no procedía el habeas corpus y limitarse solamente a ver si era razonable o no rebajar el tiempo de detención. Y por ello, el Tribunal Constitucional anula la decisión de la Corte Suprema dada en mayoría y en discordia, que rebajaba esto a menos de 18 meses, como si fuera tan simple estar 18 meses en prisión y no los 36 originalmente pedidos por la justicia, ¿no? Señalando que en ambos casos, 18 y 36, si no se justificaba la detención provisional, pues era inconstitucional y era irregular. Hay algunos aspectos que el tribunal subraya permanentemente. Por ejemplo, en todo momento señala que lo que está detrás de una medida cautelar de detención provisional es la privación de la libertad, que es un elemento esencial para la vida democrática del país. Y en todo momento subraya que la detención preliminar afecta un derecho fundamental de la persona, como es el derecho a su libertad y a comparecer en libertad en un proceso. Entre paréntesis, nótese que hasta ahora nadie se ha fugado y que los señores Humala, Heredia y Fujimori siguen compareciendo al proceso en plena libertad. Y por lo tanto, todos los pronósticos ayayeros y cacofónicos de los fiscales que decían que esto era el acabose, que se acabara la justicia anticorrupción, que con esto se iban a fugar, no se han dado. Ciertamente, aquí en Estados Unidos, en Francia y en Rusia, siempre hay gente que se fugue. Pero el hecho de que algunas personas se fuguen y no comparezcan a la justicia, el caso de Toledo, o el caso de Nostroza, o el caso de Delgado, que se cita en la sentencia, o el caso de Schutante, no significa que al resto de la gente no se les juzgue por lo que son en aplicación de absoluta igualdad frente a la ley. Y otro aspecto que también señala y subraya el Tribunal Constitucional es que en el caso de la privación de la libertad, el análisis de la Corte tiene que ser mucho más estricto, y de los jueces también, y no puede especularse ni estar permanente en meras presunciones. Desbroza la resolución de la Corte Superior, dice que al final, en la sentencia de la Corte Superior, no hay un argumento sólido, y lo que se hacen es toda una cadena de conjeturas y suposiciones. Por lo tanto, dice que es indebido que se construya una resolución judicial en base a meras suposiciones o elucubraciones sin certeza. No puede haber la falta de certeza de la falta de certeza de la falta de certeza, porque todo eso lleva a una decisión absolutamente frágil y débil, ¿no? En sexto lugar, también le llama la atención al juez. La ponencia en mayoría solicitaba la sanción del juez de primera instancia, el juez Carguancho, porque tenía que ser excedido sobremanera. Sin embargo, respecto a ese punto, no hubo consenso y no hubo sanción para el juez, más allá de la recomendación de que ciña sus sentencias o sus próximas resoluciones a lo que había dicho el Tribunal Constitucional. Pero en mi constatación, ni los fiscales ni los jueces se sienten obligados a la sentencia de lo que dice la sentencia. Ellos dicen siempre que acatan la ley y lo primero que dicen es que actúan estrictamente con arreglo a la ley. Pues la ley dice que estas resoluciones tienen aplicación especial. Vuelvo a repetir, artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Constitucional. Y sin embargo, no se sienten vinculados a ella, al contrario, la rechazan. Y un fiscal superior se permite cuestionar lo que dice la idoneidad del Tribunal Constitucional. A mí me hace recordar cuando la gente extrema rechaza las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque les parece por jueces extremistas, jueces ideologizados, comunistas resentidos, o lo que fuere. Es exactamente igual. En un sistema constitucional, democrático de derecho, la justicia es piramidal, ya lo dije, y por lo tanto la última palabra en la justicia ordinaria tiene la Corte Suprema, en la justicia constitucional lo tiene el Tribunal Constitucional. Lo que ella tiene que aplicarse, nos guste o no nos guste. Acabamos de ver cómo el Poder Ejecutivo puso en manos del Tribunal una medida cautelar que finalmente hubiese impedido que se realice un pleno, y el Tribunal no se la dio. Y no se le dio por eso, porque no tenía verosimilitud y no tenía periodo de demora. Mucha gente criticó y dijo, pero no puede ser que se construya el periodo de demora sobre esas suposiciones. Sí, porque el periodo de demora es también una suposición, y la medida cautelar se hace sobre esas suposiciones. Eso es lo que hay que entender. La medida cautelar se hace sobre base de una especulación. A juez le parece que, el juez cree que, porque no tiene certeza. La certeza solamente la sentencia. ¿Qué es lo que dice entonces el Tribunal Constitucional? Si la medida cautelar se da sobre suposiciones, sobre lucubraciones, sobre cálculo
aproximado de lo que va a pasar, si se trata de la medida cautelar, de la detención preventiva, con mayor razón, el razonamiento tiene que ser absolutamente estricto, porque lo que se está diciendo no es un embargo, no es una retención, no es la anotación preventiva de una demanda, es la vida de una persona. Una persona a perder años o días de su libertad detenida porque un juez hizo un cálculo de aproximación errado. La regla normal es comparecer a juicio en libertad. La excepción, por lo tanto, es comparecer en detención. Si eso es así, la excepción tiene que ser absolutamente estricta y absolutamente comprimida a aquello que corresponda. Y no podemos tener la cárcel llena de personas procesadas sin sentencia. Cuando hay una sentencia condenatoria, la persona tiene que ir a la prisión directamente y no va a haber posibilidad alguna de que pueda ser rescatada, salvada o liberada de esa obligación. El caso del general Donaire o el caso de otras tantas personas que una vez condenadas van a la prisión y cumplen su prisión como corresponde. Pero no estamos hablando de una condena, no estamos hablando de un proceso que haya terminado, ni siquiera estamos hablando de procesos que han empezado. No tiene ni siquiera acusación formalizada ante un juez. Y ya se quiere que la persona esté 3 años en la cárcel, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a un fiscal poco preparado o con poca vocación por el derecho y a jueces menos preparados, con gran afán de figuración, pues quieren aparecer como los salidos de la justicia encarcelando a todo el mundo. Si usted le preguntara a la opinión pública mayoritaria estaría por la detención corporal de todo el mundo. ¿Por qué? Porque así es la opinión pública, ¿no? Por eso es que hace mucho tiempo en la civilización se recusó el linchamiento. Pero el derecho implica una actitud absolutamente diferente. A la gente no le gusta la explicación de derecho. Pues no dice, bueno, pero la medida cautelar sin proceso, no, usted está a favor de los corruptos, usted protege a los corruptos, está a favor de la corrupción. No, estoy a favor de la libertad de una persona que no merece estar en la cárcel mientras no sea sentenciada. Porque mañana más tarde, usted, su hermano, su esposa, o su pariente, o sus amigos van a pasar por lo mismo. Y no le va a gustar para nada que sean materia de una especulación tan absurda que nos lleve a una detención simplemente porque a alguien se le cruzó la idea que esa es la manera de hacer justicia. La manera de hacer justicia no es con las medidas cautelares. Eso lo ha dicho la Corte Interamericana en reiteradas veces y la Comisión también. De hecho, en la sentencia de Humala Heredia, en la parte final, el Tribunal Constitucional dice claramente que, voy a permitir leerla, que cita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y van ustedes a leer lo que se dice acá. En el informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo de la OEA, y a cual sirve a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el año 2013 dijo lo siguiente: otro de los factores relevantes que inciden en la prisión preventiva no sea utilizada excepcionalmente y de acuerdo con su alta cautelar, lo constituyen las injerencias sobre las autoridades judiciales directamente encargadas de decidir acerca de la aplicación de esta medida. Lo que es más grave aún, en vista de las significativas deficiencias estructurales y flaquezas de los sistemas judiciales de muchos países de la región. En los hechos, esas presiones o injerencias provienen fundamentalmente de 3 sectores. A, altos funcionarios de otros poderes u órganos del Estado, que ante los reclamos sociales o por motivaciones de otra índole, mantienen un fuerte discurso punitivo, en ocasiones acompañado de medidas de presión concreta hacia los operadores de justicia, como lo hace, por ejemplo, el presidente Vizcarra, ¿no? Mirando la paja en ojo ajeno sin ver la viga que tiene el Palacio del Gobierno. B, las cúpulas de los poderes judiciales, que muchas veces hacen eco del mensaje que transmite desde el poder político, es decir, las cúpulas judiciales que se hagan influir por el poder político para conversarse con ellos. Y C, los medios de comunicación y la opinión pública.
Eso no lo ha dicho el Tribunal Constitucional, o no lo ha dicho la Corte Suprema, no lo hemos dicho nosotros, lo ha dicho la Comisión Interamericana, que es un órgano autónomo de la OEA, compuesta por juristas independientes, y además el año 2013. Tampoco es un informe de coyuntura. Y sin embargo, nadie le hace caso. Y remata la sentencia Humala Heredia, una cita de un gran jurista mexicano que fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dijo lo siguiente. El juez Sergio García Ramírez dijo en su momento: solemos afirmar que la prisión preventiva no es una verdadera sanción, no constituye una medida punitiva, sino apenas precautoria y efímera. Técnicamente es cierto. Sin embargo, considerado este fenómeno de cara a la realidad, aunque se tropiece con el tecnicismo, la prisión preventiva no difiere en nada, salvo en el nombre de la prisión punitiva. Ambas son privación de la libertad y se desarrollan a menudo en pésimas condiciones. Causan al sujeto y a quienes le rodean un severo gravamen material y psíquico y traen consigo repercusiones de largo alcance, a veces devastadoras. Por ello, entre otras cosas, es preciso ponderar seriamente la justificación, las características, la duración y las alternativas de la prisión preventiva. Su voto razonado, el párrafo 18, en la sentencia de la Corte en el caso López Álvarez versus Honduras del año 2006. Tampoco es un tema nuevo. Entonces, recapitulando, en el caso Fujimori, el tribunal no hace otra cosa más que reiterar lo que ya está en la doctrina internacional de países donde el tema es un poco más pacífico y más tranquilo y donde no se regalan las medidas de punición, las medidas preventivas de detención corporal, donde la gente no se sacia con eso. En segundo lugar, hay toda una jurisprudencia de la Corte Interamericana y de la propia Comisión que establece lo mismo, porque no estamos hablando de una sanción. No teníamos nada que decir frente a una sanción, que eso se da con una sentencia condenatoria conforme al debido proceso, luego pondrán los medios probatorios, luego escuchar la defensa y luego que hay una sentencia razonada. Estamos hablando de una previsión cautelar, de que una persona con una medida cautelar se le prive la libertad. En segundo lugar, el tribunal ya había sentado un precedente muy importante en el caso Humala Heredia y le faltó un voto para que ese precedente sea un precedente vinculante. No lo es, pero no deja de ser doctrina jurisprudencial conforme al artículo 6 del Código Procesal Constitucional que ya he citado. Y en tercer lugar, en el caso Fujimori, yo creo que el tema se hace mucho más patente cuando llegamos al concepto de la judicialización de la política. Hay gente que por razones políticas no coincide con ello, y probablemente nosotros tampoco. Pero eso no quiere decir que las personas, porque no tengamos coincidencia política, la vamos a reducir a la prisión, porque estamos en una situación hartamente superior a eso, que puede haberse dado pues hace 200 o 300 años. Entonces lo único que hace el tribunal es analizar paso por paso qué cosa ha llevado como convicción a que una persona que era lideresa de un partido político, que recaudó fondos de manera indebida para su campaña electoral, sea acusada de lavado de activos, de organización criminal, que sea que su partido no es un partido, sino una organización criminal que reviste todos los engranajes y estructuras de una organización criminal donde ella es la jefa, y por lo tanto estamos hablando de Pepito Corleone o de Al Capone y merece la cárcel porque se va a fugar o va a tener los medios probatorios o no va a comparecer a la justicia. Determinado que eso no es así, entonces el Tribunal Constitucional hace lo que tiene que hacer, dispone de su libertad, pero no la libera de ningún cargo, sí ahí sujeta a los procesos, que son varios, y tendrá que responder en su momento a la acusación que los fiscales le hagan cuando trabajen diligentemente, y cuando puedan probar esa acusación y llevarla a un juicio de manera exitosa para lograr una condena. De eso se trata. Por estas razones yo creo que la sentencia del tribunal es muy importante, porque a partir de estos casos llamados emblemáticos, sirve de radiación para los demás casos, para la aplicación de la justicia para Juan Pérez, para José Quispe y para María López, es decir, para todas las personas comunes y corrientes que todos los días se han enfrentado con ese tipo de autoridades y con ese tipo de fiscales y jueces, para de alguna manera sentar precedente sobre lo que tendría que hacerse respecto a casos similares o casos en donde se tenga que hacer un análisis racional de la justicia. No es posible que una medida cautelar de detención preventiva, en donde se le priva de la libertad a la persona, que es después de la vida el derecho fundamental más importante,
puede darse con una medida cautelar irrazonable, o irrazonada, o inmotivada, donde la Corte se permite decir que como la acusación es muy grande, entonces la justificación tiene que ser más tenue. Ese razonamiento es absolutamente absurdo y no tiene ningún fundamento jurídico. Por eso yo creo que esos son los elementos esenciales que tiene este fallo, que me parece muy importante. Sin prejuzgar la culpabilidad o no culpabilidad de la persona, sin prejuzgar acerca de su simpatía política o antipatía política, simplemente como un ciudadano que analiza una situación concreta y determinada de cara a la aplicación del derecho con proceso judicial. No resiste ningún estándar del debido proceso una medida cautelar otorgada en esas condiciones. Muchas gracias por la oportunidad de poderles explicar brevemente esos alcances tan importantes. Muchas gracias, doctor. En vista de que no hay preguntas en la bandeja, quiero agradecerle